Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas de esta plataforma digital de Radio San Carlos. Es un saludo en un miércoles más de Mente Empresarial desde el estudio Mario del Valle, aquí situado en Barrio Lourdes, en el sector de Ciudad Quesada. También para toda la gente que está en los 1440 amplitud modulada de Radio San Carlos, para los que están por la app de Radio San Carlos Digital también, un saludo para todos ustedes, amigos y amigas que gustan de este programa y que todos los miércoles nos ven y nos escuchan también. Hoy tenemos como invitado a nuestro invitado, es el señor Danilo Ledesma Castro. Danilo Ledesma, vamos a conocer de él un poquito la historia como persona, como ser humano, y después tuvo en sus manos la representación de una de las agencias de motosierras, de motoguarañas, en aquellos años 80, que era verdaderamente un auge, ¿verdad? Porque era la fiebre maderera y todas esas cosas. Él tuvo la representación de agencia de repuesto solo, y hoy, sin embargo, todavía la sigue teniendo, ¿verdad usted? Entonces queremos hablar un poquito de eso, queremos conocer desde la raíz la historia de Danilo Ledesma, y queremos que usted que nos ve, mujer y hombre, que está emprendiendo, que tienen proyectos para poder iniciar un negocio, que el ejemplo de Danilo Ledesma hoy le puede ayudar a usted para que tome valor y para que usted misma sepan que sí se puede, que hay que luchar, que hay que creérsela, que hay que confiar en Dios, confiar en nosotros mismos, y lógicamente que el producto o lo que vamos a hacer sea de muy buena calidad. Danilo, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, aquí estamos, y en verdad un saludo para todas las personas que nos oyen, nos escuchan, y en verdad es muy importante, aquí estoy para cualquier pregunta que me quieras hacer. Usted ha sido uno de los, bueno, usted casi escucha Radio San Carlos desde su inicio. ¿Siempre simpatizó usted con escuchar radio desde chiquitito? De hecho, Francisco, yo conocí a don Mario del Valle. Mario del Valle. Él tenía esta empresa, esta emisora, y no se me olvida que un hermano mío se lesionó un brazo, y le sacaron 9 huesos de la mano derecha. Quedó con la mano más corta. Y entonces él hizo una campaña en la JOC, detrás de la JOC, que estaba, era un galerón grande detrás de la catedral, cuando eso era iglesia, y hizo una campaña ahí para cantar. Y entonces habían premios, y él fue la que lo organizó a favor de poder hacer las operaciones a mi hermano. Para recoger fondos. Bueno, qué interesante, iniciando el programa, y nada más y nada menos, vean ustedes cómo el invitado de hoy pues es una persona que ha tenido vínculos cercanos con Radio San Carlos. No solo lo ha escuchado, sino, como lo repites, tu hermano se vio favorecido de la ayuda que en este caso brindó todo el pueblo, pero que se hizo a través de Radio San Carlos. Sí, eso fue. Mario del Valle era una persona muy dadivosa, muy buena para... Su ego era siempre ayudar a las personas, y él no había distinciones entre ricos y pobres. Lo conocí muy bien, y él nos ayudó mucho a nosotros como familia, y tanto mi hermano Oscar como esa enfermedad que tuvo. Bueno, sirva esto como un ejemplo de vida de Radio San Carlos. Hay muchísimos ejemplos de vida. A través de sus 67 años, Radio San Carlos le ha tendido la mano. No podríamos decir que ha ayudado directamente, pero le ha tendido la mano, ha abierto micrófonos a diferentes campañas, precisamente de bien social, aquí en la región. Radio San Carlos es muy conocida por eso, y hoy día todavía sigue Radio San Carlos con esa actitud de poder ser la emisora del pueblo y poder llevar servicios excelentes y servicios buenos, ejemplos de vida como el que estamos compartiendo hoy, compartimos todos los miércoles, para que usted cobre valor y usted emprenda en su negocio y pueda llegar a tener no solo su misma empresa, sino darle trabajo a muchísima gente más. Ok. Francisco, sí, tengo una anécdota de don Mario. Cuénteme. Mi papá y nosotros éramos, bueno,
siempre hemos sido pobres, ¿verdad? Pero como somos muchos hermanos, ¿verdad? Sí. Mi papá tenía, don Mario tenía un lote, un terreno aquí, donde estaba exactamente el supermercado, su casa, en Barrio Hogar de Ancianos. Y don Mario, sabiendo la condición de nosotros, él le dio permiso a mi papá, porque eso era muy grande, y de tener una vaca para que pudiera comprar una vaquita y tener leche para todos nosotros. Ok, y era un terreno de pasto. De pasto, y el terreno era de propiedad de don Mario del Valle. Bueno, un reflejo más de que don Mario, que ya partió, ¿verdad? Ya se durmió en la muerte. Don Mario fue un hombre bueno, fue un hombre que sentía empatía por la gente. Y es que lo que yo sé de Danilo Ledesma y su familia, vamos a conocer ahora un poquito de la vida de Danilo, han sido o fueron una familia de muy escasos recursos, ¿verdad? De muy escasos recursos, y con la lucha, con el empeño, con el tesón, con el trabajo del papá y de todos ellos también, pues la familia se crió y cada uno se fue desenvolviendo en su campo, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Ahora bien, Danilo, ¿dónde estudiaste vos? Bueno. ¿Hasta dónde llegaste? Sí, sí. Yo llegué, Francisco, llegué hasta nada más al segundo grado de la escuela. Segundo grado de la escuela. No tengo ni el diploma. Ni el bachiller, ni el diploma, ¿no? Sí, y ¿cómo se llama ese? El segundo grado de la escuela lo cursé cuando la escuela Juan Chávez estaba donde está actualmente la municipalidad. La municipalidad, era la primera, sí. Ahí era la primera, sí, la primera escuela Juan Chávez. Y ahí me dio clases una señora que se llamaba Margot González. Muy conocida, porque yo he leído inclusive y he escuchado historias y he conversado con personas de que la conocieron, y era una maestra correcta. Muy buena, era pura muy calidad. Ella era una señora muy fina, ¿verdad? Para hablar, para tratar a los estudiantes. Para la enseñanza, muy buena. Pero esa fue la que me dio el segundo grado de la escuela, pero Francisco, aquí el asunto es que pude llegar hasta ahí porque yo no podía seguir más. Sí. Teníamos que comer. Sí, había que comer. Y entonces... ¿Cuántos eran en la casa? 12. 12. Sí, una familia muy grande. Sí. 12. ¿Y usted era uno de los mayores? Yo era el cuarto de arriba hacia abajo. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí, había mucho atrás. O sea, sí. Había mucha cola. Sí, era mucha cola. ¿Llegaste ahí, entonces saliste no para irte a la casa? Bueno, la televisión en ese momento no había llegado. Ok, no para irse para la casa ni a jugar, sino a trabajar. Sí, de hecho mi primer trabajo fue salir de ahí, del segundo grado de la escuela, y de hecho lo primero que hice fue hacerme un cajón para limpiar zapatos. Ajá. El parque existía, no existía el parque. Sí, 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 claro, sí existía el parque, pero ya nos hicimos ya hice el cajón para limpiar zapatos. En ese tiempo habíamos más o menos unos 25 a 30 compañeros que limpiábamos zapatos aquí en el centro. Y ese fue mi primer trabajo. Después duré un tiempo limpiando zapatos. Cuando eso cobrábamos lo que se llamaba una peseta. Yo quiero contarle a la gente, ahora que Danilo habla de limpiar zapatos, porque en ese momento estamos hablando en los años mediados del 65, por ahí anda, ¿verdad? Del 60. Del 60 para arriba. Ya yo a los 9 años ya limpiaba zapatos, y yo a los 9 años, en el 60 ya tenía 9 años. Oiga, usted en el 69 años. Yo ya empecé mi vida laboral más o menos en el año 68, 69, y cuando yo iba a San José, el Parque Central estaba lleno de colegas tuyos, porque en cada banquita había una persona, un muchacho, un señor que limpiaba zapatos. Había uno famosísimo allá en San José, que era como el jefe de todo, se llamaba Murcia, todo el mundo, y uno de los jugadores del Deportivo Saprissa que existió en ese momento, Fernando el Príncipe Hernández, todos los días se lustraba los zapatos en el Parque Central y el valor era una peseta.
Una peseta son 25 centavos de colón. Sí, sí, qué increíble. Qué valor tenía el dinero en ese momento, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que nosotros, ver hacer lo que era hacer, digamos, un sábado y un domingo. Un sábado y un domingo era cuando más hacíamos, tal vez hacíamos 300, como 5 pesos. 5 pesos. Sí, porque era más o menos como unas 20 limpiadas. Pero era mucho dinero. Pero era mucho dinero, sí. Mucho. En ese tiempo era mucho dinero, claro. Era 5 colones, pero el sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Porque cuando eso, Francisco, había un sistema que sábados y domingos era como una tradición. Era que la gente, los jóvenes se vestían bien, querían verse los zapatos bien limpios, claro. Y entonces ellos se paraban a la orilla de la acera del parque y las muchachas daban vuelta. Todas las muchachas daban vuelta. Esa era la forma cortejo de la época. Para ver a quién agarraban ahí, ¿verdad? A quién ¿cómo se llama? ¿A quién le gustaba? ¿A quién se le saludaba, sí, a quién le gustaba ahí. Sí. Pero era muy bonito. Y los domingos también se hacía igual, ¿verdad? El mismo, y ya, digamos, comenzaba como a las 6:30 el trajín ese alrededor del parque. ¿De la mañana? No, de la tarde. De la tarde. Y a las 7:30 no había nadie porque todo el mundo para el cine. Sí. Cuando eso estaba el cine Rex y el Sauma. Ah, aquí en San Carlos, aquí, sí, ¿se va? Sí, y entonces todo el mundo para el cine y de ahí ya para la casita. Están de 7. Están de 7. Sí. Sí. Qué bonito, estamos haciendo remembranzas con Danilo Ledesma Castro, un personaje que conoce muy bien lo que es la estructura comercial de Ciudad Quesada y que sus inicios fueron, como le dice él, en el parque, lustrando. La palabra que se usaba en el momento era limpiar, sí, pero era lustrar zapatos. Porque yo recuerdo que se usaba una caja de betún. Habían varias marcas de betún. Nugget, que es y luego estaba el Búfalo también. Búfalo. Y recuerdo que tenían como una media para dar... Una pana, le decíamos. Sí. Pana. Sí, claro. Y esos zapatos quedaban para la gente que no tuvo la oportunidad, y la gente que nos escucha y nos ve, y son personas con la edad mayor de 60 años, porque se van a dar cuenta que vivieron esa época, pero sí, los nuevos no. Sí, cuando eso inclusive teníamos, como éramos unos 25 o 30 limpiabotas, cada uno se esforzaba por hacer los trabajos bien, sí, porque había veces llegaba uno que limpiaba zapatos bien, y llegaba una persona, ya lo conocía, no se limpiaba con ninguno que estuviera desocupado, esperaba a que él terminara. Hacía fila. Para que lo limpiara. ¿Y cuál era eso? Bueno, para que el zapato quedara bien brillante, sí, entonces uno compraba un pañuelito de esos que usaban las personas. Sí, sí. Y se amarraban el dedo, y con un poquito de agua y betún, y sí, lo que llamábamos charol. Sí. Era darle charol al... Sí. Zapatos de charol. Sí, no, y el charol le llamábamos el dedo. El dedo con betún, y entonces le pasábamos bien ahí con agua, y entonces el zapato agarraba buen brillo. Sí, claro. Y entonces de eso dependía de que otro cliente después llegara y lo esperara a uno. Claro. Muy bien, estamos en Mente Empresarial de este miércoles. Hoy estamos 27 de agosto. Estamos en la última semana de agosto. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos ya en el mes 9, el mes de septiembre. Ok, vamos a brincarnos esa etapa. ¿Cuántos años duraste ahí, o cuánto tiempo duraste en ese trabajo? Trabajé como unos 4 o 5 años. 5 años. Sí. Ya podíamos estar hablando que ya se acercaba la edad adolescente y unos 15 años cuando dejaste de trabajar ahí. Sí, unos 14, 13, 14 años. No lo recuerdo bien, pero sí, yo de ahí yo brinqué al mercado. ¿A trabajar en el mercado? No, perdón, no. De ahí yo brinqué a vender. Había un muchacho, apellido Meléndez, que vivía en Sucre, que murió hace unos años, que ese muchacho hacía papas tostadas de plátano. Y entonces él tenía su maquinita de sellarlos. Y entonces yo le ayudaba a él, ya salí de los zapatos y ya me puse a ayudarle a él a vender papas y plátanos en los cines. Vendíamos mucho antes de entrar al cine. Sí, sí. Nos íbamos para los cines todo el tiempo a las 7 de la noche y
allá vendíamos, ¿cómo se llama? Le ayudaba a él para ganarme unos centavitos más y así seguir. Hoy día Danilo Ledesma tiene su casa y tiene su taller, tiene su empresita que está ubicada del Hogar de Ancianos, en el barrio Hogar de Ancianos, de la entrada principal del Hogar de Ancianos, 100 metros al sur, a mano derecha ahí está el taller, ahí repara motosierras, repara motoguarañas, repara hidrolavadoras, bombas sumergibles de pozo, bombas para piscina, ¿verdad? ¿Qué más reparas ahí vos? Todo, hidrolavadoras. Hidrolavadoras. Cortadoras de césped. Cortadoras de césped, de esos carritos que se utilizan donde hay las plazas de fútbol también. Todas esas herramientas de cualquier marca, Danilo Ledesma las repara. Hoy día, pero si usted quiere una máquina, una motoguaraña nueva, se la vendemos. Si quiere una hidrolavadora nueva, si usted tiene por ejemplo, una lechería y necesita lavar sus chiqueros, el lugar donde las vacas ensucian, pues Danilo Ledesma le vende una hidrolavadora fuerte, potente, ¿verdad? Le vendemos hidrolavadoras caseras para lavar su carro, para lavar una pared, para lavar aceras, y también si usted tiene la piscina y de alguna forma la bomba ya no le está funcionando, se la reparamos o se la cambiamos también. Todo eso lo tiene Danilo Ledesma, y el teléfono de Danilo es 86 87 88 58. Ese es el teléfono de Danilo. Atiende en su empresa de 8 de la mañana a 5 de lunes a viernes. Sábado y domingo está cerrado. Así es que de 8 de la mañana a 5 de lunes a viernes usted llega y encuentra a Danilo Ledesma ahí en 100 metros al sur de la entrada principal del Hogar de Ancianos. Muy bien, Francisco, después de eso ya, Cuénteme. después de las ventas de papas. De las ventas de papa y plátano tostado, pasé a vender en los periódicos. Periódicos. ¿Sí? Cuando eso salía el diario. Ah, el diario. Y salía la prensa libre. La prensa Pero libre. a mí me gustaba la prensa libre porque Delio Quesada, creo que se llamaba él, Delio Quesada, sí. Ese era el que la recibía aquí y nos daba lo que decimos la chamba. Anteriormente se usaba en las esquinas, usted estaba en un sitio establecido. No, ¿O andaba de casa en barrio? no, en todo Ciudad Quesada, porque el periódico La Prensa Libre llegaba a las 7 de la noche. Sí, era un periódico tarde. La edición allá en San José terminaba como a las 2 de la tarde y mientras se trasladaban hasta acá. Aquí llegaba como a las 7 de la noche y tal vez teníamos que vender 30, 40 en media hora, 45 minutos, porque si no ya no había gente en el centro, ¿verdad? Sí. Se iban. Después de eso, Francisco, dejé de vender los periódicos y también lavé casas. Ajá. Lavé casas y hacía toda clase de trabajo, ¿verdad? ¿Qué edad tenías ahí cuando empezaste a trabajar? 14 años. 14 años. Sí, 13, 14 años. 14 años. Yo le lavaba las casas al señor don Víctor Lizano, dueño de las Farmacia farmacias. Lizano. Sí, de la farmacia. Las casas a ellos, a varios, les lavábamos aquí en el centro de Ciudad Quesada. Ellos, era muy bonito, porque el señor Víctor Lizano, yo lo conocí siendo, como le digo, un chamaco, 15, 13 años. Sí, sí. Y ese señor nos decía, Danilo, vaya, me lava la casa. Y le lavábamos la casa, y si todavía no habíamos terminado a la hora de almuerzo, él decía, vengan a almuercen. Tal vez habíamos dos. Y muy bonito, porque él era muy humilde. Él no decía, váyanse ustedes dos a aquella mesita. Ajá. No, no. Comíamos con toda la familia, sí. Y eso era muy bonito en ese tiempo, ¿verdad? Un saludo para Carlos Lizano también, que hace poco estuvo con nosotros en este mismo espacio, hablando un poquito de cómo fue el nacimiento hace 103 años de la farmacia Lizano. Por aquí estuvo Carlos, un saludo para él también. Ok, duraste varios años trabajando en esto. Sí, ya cuando ya dejé todas esas cosas, me fui para el mercado y ahí conocí al famoso Cocha, Carlos Manuel Zamora Cruz. Carlos Manuel Zamora Cruz. Sí,
y yo lo conocí a él ahí y ya yo le dije que si me podía dar trabajo, porque los viernes se sacaba el producto afuera, en las calles. Como una feria. Era día del mercado, lo llamábamos día del mercado. Día del mercado. Entonces, no, la feria no existía, era día del mercado. Día del mercado, sí. Y se sacaba afuera, entonces todos los productos que venían, digamos, el jueves de San José para Ciudad Quesada en un camión que los traía no se me olvida el nombre, de Heriberto Madrigal. Era el que traía todo eso en la noche, llegaba muy fresquito y ahí en el costado norte del mercado, ahí se hacía la... Donde paran los buses ahora. Exactamente, donde paran los buses, ahí se hacía toda la feria. Esos 100 varas eran de la feria y ahí se hacían y entonces yo le dije a Cocha que si me daba trabajo y me dijo que sí, ya yo con 15 años. Oye, usted sí ya tenía 15 años. Con 15 años me dijo que sí me daba trabajo y no, yo no le pregunté, Francisco, cuánto me iba a pagar. No. Yo lo que quería era trabajar. Yo quiero decirle a la gente, porque yo viví una experiencia parecida, antes lo último que se preguntaba era cuánto iban a pagar. El deseo de la gente, el deseo de las personas, principalmente donde había necesidad y había carencia en las familias, era llevar algo. Entonces se trabajaba. Yo tuve la oportunidad también ni de preguntarle en mi primer trabajo a la persona cuánto me iba a pagar. A la semana fue la sorpresa lo que me pagó. Pero no era prioritario. Hoy día es la prioridad. Hoy día la gente ve primero cuánto me van a pagar. Dígame usted, ¿me quedo o no me quedo? Sí. Los tiempos han cambiado. Y hablando precisamente de Cocha, de hoy en 8, si Dios lo permite, aquí vamos a tener en Mente Empresarial también a Gustavo Zamora, que es el hijo que tiene hoy día el tramo en el mercado, el tramo del granjero en el mercado. Si Dios lo permite, va a estar con nosotros contándonos un poquito la historia de Cocha, porque Cocha era un personaje en el mercado. Y siempre lo fue hasta que murió. Hasta que murió, sí. Sí, Cocha, yo lo quiero mucho, primero porque fue mi patrón y sí. A mí me ayudó mucho, yo lo quería mucho, éramos muy buenos amigos, iba mucho, bueno, después eso fue mucho más adelante. Pero cuando Cocha me dijo que sí, trabájeme. Y entonces comenzamos ya, las papas llegaban... en unas mallas. En unas mallas, pero ahora vienen bien limpiecitas, nada más. Antes venían con todo y tierra, entonces nosotros teníamos que agarrar los sacos de papa y llevarlos fuera del mercado donde había unas pilas y lavarlas. Entonces ese era mi trabajo, lavar. Y después ya comenzamos ahí la yuca también igual, y había veces sabía que un señor llegaba a venderle el producto a Cocha que venía de allá adentro, de diferentes lugares, y también la yuca había que ir a traer allá a los 100 metros, porque ahí paraban los buses, donde está San, por tu estudio San. Por ahí paraban los buses, ahí tiraban todavía que los a cargar. Bueno, la cuestión es que él me dio trabajo y la primera semana me pagó 12 colones. 12 colones la primera semana. Y con un jornal, yo me imagino, completo casi. ¿De qué horas a qué horas? Se entraba a las 6 y se salía a las 5. Sí, 11 horas. Sí, 11 horas. Qué increíble. Y los domingos se abría el mercado hasta las 12. Hasta las 12. Bueno, y sin embargo esos 12 colones, me imagino yo que en ese tiempo que en el año 64 más o menos estamos hablando, era mucho dinero. Sí. Y solventaba, ayudaba a tu papá también. Bueno, lo primero que hice fue porque no tenía zapatos. Entonces con esos 12 pesos me compré unos zapatos, eran unas tenis. Recuerdo unas tenis que habían yo no sé cómo lo llaman, yo creo que era Turrialba, que les ponían una cosa roja aquí adelante. Y era como una pana de eso, me compré unas, pero ya andaba con zapatitos. Con zapatitos, sí. Y eso fue lo primero que hice con eso. Entonces dejé a todo el mundo sin comer en mi casa, pero yo andaba con zapatos. Está bien. Son anécdotas que queremos nosotros como Radio San Carlos, como Mente Empresarial, queremos llevar estas pequeñas grandes cosas. Son pequeñas grandes cosas de una persona que inició o sus principios laborales fueron casi por obligación.
así es, casi por obligación trabajar a los 9 años, y sin embargo lo hizo. No había forma de decir a papá no, había que ayudar, había que trabajar. Sí. Ajá. Y después de esos, ¿cuánto tiempo duraste con Cocha vos? Bastante tiempo, porque imagínense que ya después yo le agarré tanta confianza al negocio, porque a mí me pueden enredar en otras cosas, pero en matemáticas no me enreda nadie, ¿verdad? Sí. A pesar de que estudié. Y entonces ya yo, Cocha me comenzó nosotros íbamos los martes y los domingos a traer. Hace nada. Hace nada, sí. Y entonces, de vez en cuando, Carlos Manuel Zamora, Cocha me llevaba a mí, y para que yo le cargara, ya, le compraba aquí, tal vez el carro estaba a 100 metros, y cajas de tomate, y todo, zanahoria, todas esas cosas, y las echábamos al carro. Y como a los 2 o 3 años, ya Carlos Manuel Zamora me dijo que fuera yo. Que fuera solito yo. Ya, sí, ya a comprar. Sí. Ya vos manejabas en ese momento. Sí, porque claro, eso es aburrido, era 2 veces por semana. Y por esa carretera, ¿verdad? Que era por Grecia. Sí, claro. Por Grecia. Sí, la calle Vieja. Calle Vieja. Calle Vieja. Y entonces se duraba mucho. Y entonces ahí ya yo trabajé con él eso, ya después él me pagó más, me fue pagando más y me fue pagando más. Y con él trabajé con tal vez yo calculo que unos 6 o 7 años. Si sacamos la cuenta de 15 años a 6, 7 años más, ya estábamos hablando de que Danilo Ledesma, vamos a empezar a partir de ese momento, ya con 22 años. ¿Sí? 22 años, ya eras un hombre, ya estabas con pensamientos diferentes, ya estabas tal vez pensando, o la experiencia que te había dado ya, es que era bastante, ya era 11 años de trabajo, 13 años de trabajo, ¿verdad? Ya habías tomado una experiencia. ¿Cómo nace la idea de empezar a reparar motosierras, motoguarañas, y cómo nace la idea de poder conseguir una representación y empezar a vender nuevas estas herramientas? Carlos Manuel Zamora, nosotros ahí en el tramo de Cocha, había un muchacho que se llamaba Gregorio Soro, vivía aquí arriba, ¿sí? Hermano de Soro, que trabajó mucho con Canal 14, papá de Douglas. Ese muchacho, Gregorio Soro, se casó con una cuñada de Carlos Zamora, de Cocha. De Cocha. Y él ayudaba ahí. Entonces, en su teoría agrícola, que estaba ahí frente a la tienda Brasilia, en ese entonces, ¿verdad? Él necesitaba una persona, y Soro salió de trabajar ahí y se fue para la surtidora agrícola. Bueno, y ahí seguimos. Yo seguí con Cocha y él ya salió para ahí y se fue. Como al mes y medio llegó Soro y me dijo a mí, me dice: Danilo, y era que están necesitando un muchacho ahí, una persona ahí, otro empleado ahí en la surtidora agrícola. Le digo, yo voy para allá. Y entonces me dice, vaya, hable con ellos. Entonces ya fui a la surtidora agrícola, en hora de almuerzo fui. Y ya llegué y le digo a Soro, ¿quién es? Le digo, me dice, aquella señora que está, se llama Doña Marita, la esposa de Guido Quesada. Y entonces ya le digo, Doña Marita, yo me llamo Danilo Ledesma, y yo conozco a Soro, y Soro me acaba de decir que ustedes están necesitando a otra persona. Entonces yo quiero ponerme a su posición, si le puedo servir, si sabe que puedo trabajar. Le digo, no importa que así le dije, no importa, que me puede por 8 días, si no sirvo no me pagan ni los 8 días. Y si sirvo, entonces ahí usted verá si me da. Y entonces se quedó viéndome así Doña Marita y me dijo que sí estaba bien, pero me dice, ¿pero puedo entrar mañana? Y le digo, sí. ¿De una vez? De una vez.
Entonces, disponibilidad inmediata. Sí, y después llegó, llegué y le dije a Cocha, y le digo, Cocha, búsquese a otro porque ya yo con usted no quiero nada, ¿verdad? No le dio preaviso ni le dio nada. En eso no se daba, era fácil conseguir otro, para el mercado era fácil conseguir otro. Y ahí sobraban. Y entonces ya me fui a trabajar ahí a la surtidora agrícola. Ya Guido Quesada vendía, además de los productos veterinarios, vendía concentrados y vendía toda clase de cosas. Cuando eso había que empacar un producto que se llamaba, que era muy venenoso, aldrin, clordano. Y habían unas cosas tremendas ahí que empacar para venderlas al menudeo. Claro. Y entonces ese día, al día siguiente ya entré donde doña Marita y ahí comenzó ¿cómo se llama? Mi otro empleo como en una empresa ya establecida, un negocio grande, porque ese negocio de la surtidora agrícola tenía un eslogan que se llamaba el buey en la ventana, porque eran unos cachos grandes que habían pintados ahí. A partir de ese momento ya tu forma de ver el trabajo ya cambia, ¿verdad? Ya hay formalidad, 22, 23 años, ya se piensa en qué hago o qué debo hacer y ya las cosas que se aprenden se toman con más seriedad, ¿verdad? Sí, claro. Francisco, yo tengo una anécdota de ese trabajo ahí porque yo llegué al día siguiente y lo primero que había que hacer era limpiar el piso. Y era un negocio muy profundo, ¿verdad? Para la gente que tal vez nos oye en Radio San Carlos 1440, conoció la suplidora agrícola. ¿Dónde estaba ubicada la suplidora? Frente a Tienda de Arcilla o al lado abajo de la Granada, fue la que se incendió cuando se encendió el... Ok. Ahí fue. O sea, era un negocio muy conocido en ese momento. Ese negocio vendía cualquier cantidad. Porque se vendían herbicidas, entonces la gente venía en avionetas, aterrizaban ahí donde el piloto Alejandro Romero, y de ahí se iban con todas las cosas, ¿verdad?, para la finca. Entonces, para toda la gente que nos escucha, gente mayor que nos escucha a través de Radio San Carlos, aparte de saludarlo, queremos decirles que recuerden el negocio y que puedan identificarse con todo el ejemplo de vida que nos está dando Danilo. Sí. En ese momento, sí. Y ya yo comencé ahí porque, lo primero que se fue a limpiar era un negocio muy profundo, era porque tenía mucho fondo. Y atrás era donde se descargaban tal vez hasta 200 sacos de 200 quintales de concentrados, y ahí la gente se lo llevaba. Bueno, la cuestión es que, no se me olvida que después de que llegué le digo a doña Marita, un cepillo y betún, y había una montura ahí que tenía hasta tamao. Y entonces la agarré, pero vea que ver del tiempo que le estoy hablando, porque la montura valía 175 colones. Sí. Estamos hablando, ya te voy a decir, bueno, ya ahí era el año 70, un poquito más. Espérate para ver. Ya ahí vos tenías 23 70, años. 71, 72 más o menos. 72, sí. Más o menos. Entonces, el dólar estaba a 6.60, ¿recordás? Sí. 6.60 colones por $1. Entonces llegué y la agarré, doña Marita me dijo, ahí hay, entonces la agarré, la limpié con el cepillo y después la embetuné. Y no había terminado, era un viernes, Sí. porque la gente salía a comprar los viernes. No había terminado de limpiarla cuando llegó un señor y me dice, qué bonita la montura, ¿verdad? Ya me había cambiado de tono. Claro. Y le digo, sí. Y me dice, ¿cuánto vale? Le digo, aquí dice 175. Y entonces me dice, qué tirada, me dice, yo me la hubiera llevado, pero llevo tanta carga para la parada era frente a la Munia antes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tirada? Le digo, no se preocupe, páguela y yo se la voy a dejar. Claro. Se la echó al hombre y una montura de esas pesaba, era puro cuero vivo, ¿eh? Sí, pero bueno, la cuestión es que yo, bajando la grada de la iglesia, me topo a Guido Quesada, el esposo de doña Marita. Sí. El dueño del negocio. Me dice, ¿para dónde llevas la montura? Y le digo, es que se la vendió el señor, le digo, y se la voy a dejar aquí a la parada. Me dice, pero ¿a dónde trabaja usted? Le digo, ahí en surtidora agrícola. Doña Marita me había contratado y no sabía, Guido Quesada no sabía que me había contratado a mí a trabajar ahí. Entonces me dice, bueno, está bien, y ya se fue.
Ya nos fuimos. Y ya ahí comencé yo a aprender más de medicinas de ganado y todas las cosas. Y con Guido Quesada duré 11 años. 11 años. Sí. Cuando saliste de ahí ya tenías 34 años más o menos. Lo importante de eso, Francisco, que de ese empleo que me dio doña Malita y don Guido, o don Guido y doña Malita, aprendí mucho. Ahí fue donde se comenzaron a vender las sierras, las bombas de fumigar. Marca Solo. También había una marca que era suiza, una bomba muy buena, marca Solo. También se vendía, Guido Quesada tenía la distribución de la marca Honglai, otros le dicen Omeliti. Sí. Y así, entonces, yo veía que no había nadie que la reparara, ¿verdad? Guido vendía y no había nadie que la reparara. Entonces yo le dije a Guido Quesada que a mí me gustaba eso, que por qué no se hacía aparte allá atrás, un banquito para si algún cliente llegaba con una nueva, revisársela. Entonces se hizo un banquito allá atrás y ahí comencé yo a verlas, pero a cambiar así, un tornillo que se jodía. Usted sabe, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? El aprendiz. Y como Guido vio que yo tenía mucho interés, él me mandó para San José como un mes a la empresa Ceres, porque la empresa Ceres S.A. era la que vendía la marca Honglai. La empresa Ceres quedaba en la avenida 10. Sí, allá por, ¿cómo se llama? Por Plaza Vikis. Sí. Por ahí ya. Sí, por ahí. Ese es del allá hacia el este como 50 metros, más o menos, ahí quedaba Ceres. Exactamente. No sabía yo que Ceres era el que distribuía la marca Solo, ¿verdad? No, Ceres distribuía la marca Honglai, una otra marca que se llama Dolmar, pero ellos vendían otras cosas, como decir bombas de agua, y tenían una serie de artículos, ¿verdad?, para vender. Y entonces yo le dije a Guido Quesada, como él me vio a mí interesado en las máquinas, él me envió a mí a Ceres un mes para que yo estuviera ahí con los mecánicos y aprendiera, ¿verdad? Y aprendí lo básico y ya me vine otra vez para acá, a trabajar otra vez, a seguir con Guido. Sí. ¿Y la independencia suya, cuando iniciaste, cuando tomaste la representación tuya personal, montaste tu empresa solito ya, más o menos poco después, o qué edad tenías vos ahí? Guido Quesada y doña Malita, Francisco, fueron muy especiales con nosotros, tanto conmigo como con mi esposa Ruth. De hecho, ellos son los padrinos de mi boda, los testigos que firmaron el casamiento mío con Ruth, doña Malita y Guido Quesada. Y entonces sucedió un problema, Francisco, el problema, pero no era mío. Guido Quesada tenía también la distribución de Químicas Unidas, que era el que vendía el producto Solo, ¿verdad? La maquinaria Solo. Era una línea alemana muy buena. Y esas bombas Solo para fumigar en ese entonces era como, ¿cómo se llama eso? Cuando hay muchas... bueno, la cuestión es que se vendía mucho. Y ahí la gente llegaba y se llevaba las bombas y cada rato. Y entonces a la empresa Químicas Unidas no les gustaba que Guido tuviera dentro de su mismo negocio otra competencia. Entonces ya los dueños de Químicas Unidas, el señor se llamaba, yo no sé si estarán vivos, pero el señor se llamaba Arnold Strohe y Roland Puchandorf. Eran alemanes. Ellos son los dueños actualmente de la BMW, de la Mercedes-Benz, de la Bayer, todo lo que es producto, todo eso son los dueños de ellos. Ahora deben ser familiares. Entonces ese señor Roland Puchandorf me llamó y me dice, Danilo, nosotros vamos tal día para tal lugar, necesitamos hablar con usted, nos podemos ver en el parque.
y yo me extrañó, ¿verdad? Sí. Y yo les dije que sí, que estaba bien, que no había problema. Pero yo no sabía qué era, entonces ya me comentaron eso, que cuando ya llegaron, yo agarré, yo les dije a la hora que yo salía para no tomar tiempo de la empresa. Y lo fuimos a las 12 del día, y ellos me esperaron y ya llegamos y ya me dijeron, mire, es que nosotros no, Guido que estaba con nosotros ha sido muy buena persona, desarrolladores agrícolas, todos, dice, pero nosotros no podemos seguir en que haya una misma competencia en el mismo, sí, negocio. Queremos desayunarnos. Entonces queríamos ver si usted nos ayudaba. Le pagamos los primeros 6 meses gratuitos a usted. Le llenamos el local de mercadería, le mandamos repuestos, venimos a dejar toda la mercadería en el carro. Y me dice, porque a nosotros nos interesa que usted nos trabaje. Seguramente había un señor que era el agente de químicas, que llegaba ahí y que se llamaba Guillermo, o se llama Guillermo, él no ha muerto, vive en Grecia. Por costumbre la gente lo puso pata negra, ¿verdad? Sí. Lo más probable es que él fue el que les habló a los dueños de vos. Eso pienso yo. ¿Qué le dijo él? El que le sirve ahí es Danilo. Bueno, la cuestión es que ya nos pusimos de acuerdo, yo le dije que sí, le digo, sí me sirve, porque ya yo estaba casado. Sí. Y uno quiere ver, ver, no ganarse solo el sueldo de ahí, de ser alguien más. Y les dije que sí me servían, y entonces comenzamos a trabajar ya llegué, le dije a Guido, después de 10 años yo le agradezco todo el trabajo que usted me dio, no hay duda de que lo disfruté y le serví de buena gana. Y le digo, pero ya no quiero trabajar con usted, yo voy a ver si puedo hacer algo yo. Y ahí comenzó, entonces me dijo que estaba bien, que no había problema, pero él no sabía que le iban a quitar. A quitar la línea, sí. Sí, entonces yo fui y le alquilé, me conseguí el local, le alquilé al lado acá, un local ahí que había del Ceferino, que era de Eduardo Sauma. Y le dije a don Eduardo que si me lo alquilaba, me dijo que sí, 2,000 pesos por mes. Frente a la ferretería ahí estaba, ¿cómo se llama esto? Aquella ferretería que tuvo muchos años ahí, frente al Ceferino. Carlos González, ¿no? No, bueno, un almacén ahí. No, de la esquina de Sauma, antes de llegar a Ceferino, 30 metros antes de llegar a Ceferino, ahí fue donde yo alquilé. Y ya como a los 22 días ya comencé a trabajar en el negocio y ahí comencé. Abriste las puertas ya. Sí, pero eran tiempos difíciles. Sí, claro. Eran tiempos difíciles. Yo recuerdo que yo me iba por ejemplo, le decía a un hermano mío, cuídeme aquí. Yo sabía que la gente pasaba a la bomba Chevron. Los ganaderos pasaban a la bomba Chevron que quedaba, bueno, todavía está ahí, desintegrada, pero ahí está, ¿verdad? 100 a 200 metros abajo del mercado. Sí, frente al ICE, ahí está. Exactamente. Y entonces yo sabía que ahí pasaban todos, entonces mi hermanillo lo dejaba yo ahí en el local y yo me iba ahí y me paraba a ver los que pasaban si yo veía que alguien pasaba a cargar y llevaba bombas, entonces yo llegaba y le decía a él, Julano tal, ya yo estoy aquí en tal lado y no se me olvida que llegó la primera persona que iba donde Guido Quesada, yo no le dije nada de Guido Quesada, nada más le decía al cliente, yo estoy ahora en tal lado, yo reparo, y si quiere llevármelas a mí, yo se las puedo reparar. Y el primero que llegó, no se me olvida, Miguel Rojas. Miguel Rojas, un señor que tenía, bueno, voy a decir el sobrenombre que tenía, le decían por Ruja, pero ese señor era el dueño de muchos locales ahí al frente del mercado, al costado norte. ¿Sí? Por todos esos lados, y él tenía también donde ahora está esa empresa, ¿cómo se llama? Electrodomésticos, Estinera. Del Goyo. El Goyo. Todo eso era de él, y entonces me dice, entonces yo llegué y lo paré, y me dice, sí, claro, me dice, no, ya llevo 2 para reparar, pero ya estaba echando primero gasolina aquí. Entonces ya yo le dije a dónde estaba y ya me la llevó. Primero las 2 bombas que reparé. Y así empezó tu negocio aquí en Ciudad Quesada, y ese negocio se extendió por
Y por muchos años, ¿verdad? Sí, yo duré con Químicas Unidas, sí, ahí sí duré más de, con 15 años, como 15 años. Con Químicas Unidas. Sí. Y ya ahí empezaste, te formaste, te diste a conocer, te hiciste una clientela, ¿verdad? Que gracias a Dios y para tu negocio todavía existe parte de esa clientela hoy día, usted la tiene. Sí, algo muy importante en eso que me ayudó mucho fue que cuando eso la bomba solo era la bomba que más se vendía. Esa bomba tenía publicidad a nivel nacional. Lo que antes se me olvidó era una bonanza. Era una bonanza porque la gente llegaba, imagínese usted que era la que la gente, porque había 3 o 4 marcas más, pero que la gente prefería era esa, por la potencia que tenía. Sí. Y entonces yo vendía, imagínese que yo llegué a vender hasta, así en una semana yo llegué a vender hasta 24 bombas. 24 bombas. Sí. Entonces, al mes vendía, qué sé yo, 30, 40, 50 bombas. ¿Y para que usted no tenga ni idea, Francisco, ya yo como al mes y medio llamé a Rora Punchan, a la señora, y le dije, no, yo no necesito que me paguen más el alquiler, ¿sí? Yo lo puedo pagar. Oiga, sí. Sí. Y a los 3 meses ya yo tenía un carrito Datsun 1200 comprado de paquete en 19,000 pesos. Ese era el valor del año, en los años como 19,000 colones al año 74 más o menos. Sí. Ya yo, ¿por qué lo compré? Porque yo iba a instalar bombas y plantas eléctricas. Ya yo sabía hacer todas esas cosas, instalar plantas eléctricas, bombas de agua, y ya yo lo hacía, entonces yo el carrito lo compré para eso, para mi propio trabajo. Sí. Claro, claro. Estamos en Mente Empresarial, hoy es miércoles 27 de agosto, hoy estamos compartiendo el ejemplo de vida personal y el ejemplo de vida empresarial con Danilo Ledesma Castro. Tiene su negocio hoy día de la entrada principal del Hogar de Ancianos, en el barrio Hogar de Ancianos, 100 metros al sur, mano derecha, ahí está. Ahora es un taller que repara bombas, repara motoguarañas, repara hidrolavadoras, repara chapeadoras, bombas sumergibles, de esas bombas para pozos, bombas para piscina, bombas de agua, bueno, todo lo que tenga un motor, que sea más o menos de esa misma línea, todo eso lo reparas vos ahí. Sí, casi todo. Ahora, Francisco, así honestamente, ahorita tal vez hago menos, ¿verdad? Ya me he quitado de muchas responsabilidades, pero como usted dice, ya estoy como retirado, ¿verdad? Sí, entonces, sí. La llevo suavecito ya. Lo que queremos mostrar y ejemplarizar con esta vida de Danilo Ledesma es, si usted está emprendiendo, si usted tiene una idea, tiene algunos colones o puede buscar su financiamiento, plásmela, anímese y empiece su propio negocio. En este caso, Danilo Ledesma pues crió a su familia, crió a sus hijos, tuvo oportunidades, tiene su casa propia, gracias a su esfuerzo también ha vivido una vida superior a la que vivió cuando era niño, ¿verdad? Ya aquella etapa de tu papá y tus 2 hermanos, pues ya eso luego fue saliendo de la vida y cada uno de ustedes se dedicó a cosas diferentes, ¿verdad? Ustedes y sus hermanos, pero en el caso de Danilo, posteriormente estuviste con tu empresa ahí por la corte, ¿verdad? La vueltita era, por ahí estuviste un tiempo. Por la corte, sí. ¿Sí? Ya casi al final de tenerlo, cuando tenías vos el taller ahí. Sí, ahí bastantes años hace ya, yo le alquilaba el local a Eduardo Sauma, ya le dije que el local era muy pequeñito ya, y entonces ya dejé de ahí, me fui y le alquilé a un edificio que había hecho nuevo Ramón Gómez, que tenía también la zapatería Gómez. Sí, la zapatería Gómez. Entonces Ramón Gómez yo le alquilé eso, le pagaba 1,500.
1.500 colones mensuales. Eran otros tiempos, ya estamos hablando finales del 70, ¿verdad? Finales del 70, parte del 80 ya. Sí, no, sí, ya ha pasado los 80. Sí, ya ha pasado los 70. Muy bien, de esta forma hemos tenido nosotros la dicha de poder conversar y conocer un poco en Mente Empresarial la estructura de vida de Danilo Ledesma, la estructura de vida de la representación de las maquinarias, todo lo que se refiere agrícola, motosierras, motoguarañas, era la fiebre de la madera en aquel momento, motoguarañas, motosierras se vendían muchas en ese momento. Entonces de esa forma Danilo pudo crear su familia y hoy día, como él mismo lo dice, está dejando ya ciertas obligaciones, pero ha sido un ejemplo de vida satisfactoria. Vos te sentís realizado como persona, te sentís realizado, te sentís bien con lo que, tu empresa, por ejemplo, y con la forma de ganarte la vida, ¿verdad? En ningún momento te arrepentiste de tener que salir a trabajar muy pequeño. No, porque, Francisco, porque le voy a decir la verdad, la realidad es que esto le ayuda a uno a valorar siempre las cosas, ¿verdad? Sí. Lo que a uno le costaron las cosas. A nosotros nos costó mucho las cosas. Sí. Y como le digo, yo hasta los 15, 17 años pude comprarme un par de tenis. Y esas cosas uno las valora, entonces uno ahora, bueno, gracias a Dios tengo a las hijas que ya son profesionales, una es profesional y la otra se casó, pero tengo otra casada también, están bien casadas por lo menos, pero ahí vamos, ya yo hice lo que tenía que hacer, ahora que lo hagan ellos, ¿verdad? Ok, y has dejado aquí en Radio San Carlos, has dejado un gran ejemplo, queremos felicitarte por tu humildad de venir a contarnos a tanta gente que nos ve a través del Facebook, a tanta gente que nos oye a través de Radio San Carlos. Nos has dejado un ejemplo de tu vida. Ojalá este ejemplo sirva para muchísimas personas, para que puedan tomar su emprendedurismo y que vea una palabra que dijiste vos iniciando la entrevista. No ha sido fácil, pero se luchó. No fue fácil, pero se luchó. Ningún objetivo de vida casi es fácil, pero se lucha. Muchas gracias, Danilo. Bueno, Francisco, muchas gracias por traerme aquí a esta entrevista. Tal vez a muchos les sirva, ¿verdad?, como ejemplo. Claro. Y quieran comenzar a limpiar primero los zapatos. Claro, claro. Gracias a Danilo, gracias a nuestro compañero Mauricio y gracias a todos ustedes. Y de una vez invitarles, si Dios lo permite, para el próximo martes vamos a tener a Gustavo Zamora, hijo del famoso Cocha, hablando un poquito de las anécdotas allá en el mar, en las playas, ¿verdad? Muchas anécdotas bonitas que tenía o que tuvo la persona que fue Cocha, que ya se adelantó por unos años, ¿verdad? Ya se durmió la muerte, pero queremos conocer un poquito de boca de su hijo también. Así que gracias a todos.